noches con todos. Primero, lo que quiero decir es que agradezco las palabras de los comentaristas, que me lleva a lo que invocó Alejandra al comienzo, que es la idea de esto es generar un debate y un diálogo. Entonces, después de escuchar todos los comentarios, digo, bueno, podemos haber cambiado esto y de repente lo otro, pero podríamos también reafirmarnos en varias de las cosas que hace el libro de Conga. O sea, el tema de Conga, en algún momento, en los medios, en las discusiones, se redujo a Conga va o Conga no va. Que más allá de las posiciones que puedan tener cada uno respecto a esa pregunta en particular, lo que está en juego es todas las demás cosas que están detrás de que vaya o no vaya y por qué. Entonces, y más o menos la idea del texto era poner una serie de elementos, con más profundidad que otros, ¿no? Pero muestra, lo interesante del caso Conga es que muestra una serie de contradicciones y vamos a decir así, las dimensiones que tienen los conflictos mineros en general, los socioambientales en general, más allá de Conga, ¿no? Una serie de cosas que tienen que ver con lo que hace el Estado o no hace el Estado, pero también con cosas que tienen que ver con cómo estamos organizando la sociedad y cómo está funcionando, parte de las reglas que todos manejamos, ¿no? Y todos tenemos diferentes posiciones, ¿no? Y diferentes ideas sobre cómo debería ser la cosa. Pero yo tendría una frase que se me ocurrió mientras escuchaba los comentarios, es que la realidad se resiste al deber ser, ¿no? En parte porque además hay deberes ser diversos, ¿no? De diferentes posiciones, ¿no? Entonces yo soy lo que piensa que en Cajamarca va a haber algo de minería. ¿Cuánta minería es lo que está en discusión? Y qué tipo de minería y cómo se redistribuye es lo que deberíamos discutir, ¿no? Entonces, lo que llama la atención en el debate de Conga es que todo se redujo al sí o no, y no en qué condiciones sí, en qué condiciones no, no Conga, sino la minería en general en un contexto de desarrollo regional, ¿no? Entonces yo quisiera compartir algunas ideas y reflexiones a partir justamente de los comentarios, ¿no? La primera gran pregunta y la más fuerte es esta relación entre desarrollo y minería. Está claro que la minería genera recursos. Cuando uno mira las cifras y ha habido disminuciones de nutrición, ha habido mejora en la estructura educativa y un poco más de servicios, no, y más allá de las correlaciones de efecto, no hay una correlación directa entre desarrollo e inversión minera, ¿no? Pero sí uno ve en los años que ha habido la actividad minera en Cajamarca cierta mejoría, ¿no? Cuidado con las cifras y no lo vamos a negar. El tema es cómo esto se convierte en un proceso de desarrollo más sostenible y más reconocido. O sea, una de las cosas que uno puede afirmar con casi absoluta certeza, independientemente de si la mina ha traído o no ha traído el desarrollo a Cajamarca, es que mucha gente de Cajamarca piensa que no ha traído. O sea, más allá de las cifras. Entonces, parte de la realidad es esta percepción que se forma la gente y que de alguna manera guía sus acciones. En el contexto del conflicto, había gente que le echaba la culpa de que no haya agua en baños del Inca, ¿no? A las actividades mineras en Conga. O sea, no, ningún sentido, o sea, porque no hay ninguna relación, ni una fuente. Lo que importa es esta percepción de la población. Entonces, lo que he tratado, por lo menos en parte del texto, es mostrar estas diferentes percepciones. Y tratar de mostrar que estas diferentes percepciones son parte de la realidad. Y tratar de decir también que más allá del rol de la minería en el desarrollo que está por discutir, ¿no? Es importante que haya una idea de este rol de la minería. Y que esa idea de este rol sea una idea más compartida, más consensuada, más discutida, que no hay, ¿no? Porque la misma polarización del conflicto lleva a que este tipo de cosas no se debatan. No se debatan ni entre los cajamarquinos ni entre las empresas, ¿no? Ni en el Estado. A pesar de que hay una serie de avances que tienen que ver con eso. Entonces, parte del tema central es esta, vamos a decir así, aparente riqueza, ¿no? Entonces, esa riqueza no es redistribuida, o sea, la plata estaba ahí, o sea, más allá de la capacidad de gasto, etc. Lo cierto es que eso no conectaba con una serie de aspiraciones de desarrollo de la población. Y de hecho, además, era insuficiente. A la hora de repartir, cuando uno ve los planes de desarrollo construidos a partir de los 80, 90, esa plata en total se gastaba toda y no se tenía todo lo que se había pensado hacer. Pero no hay discusiones sobre qué viene primero y qué viene después, qué hay que priorizar, cuáles son los puntos estratégicos a trabajar, etc. Una segunda reflexión, en base también a lo que se ha mencionado aquí. La inversión en agricultura y en el espacio rural es mínima. Y eso es una cosa a corregir. Pero además tiene que ver con lo que es el proceso de transformación de América Latina y del mundo. O sea, el mundo es cada vez menos rural, ¿no? Y la sobrevivencia de las familias campesinas pasa cada vez menos por el campo.
Entonces, parte de los temas no es solamente que yo voy a hacer más proyectos para Casa Campo, sino cómo hago esas articulaciones. Y esos son los temas que no se discuten, ¿no? Entonces, si en Cajamarca hay una serie de experiencias bien interesantes sobre articulación, redes de producción y producción de quesos por un lado, cuyes por otro lado, redes de café, etcétera, ¿no? Todos estos en los espacios donde no está la mina. ¿Cuáles son las alternativas y cuáles son las conexiones en estos espacios, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro en un contexto en el cual podría crecer la minería y podríamos hacer 3 o 4 proyectos mineros? O sea, ¿dónde está el plan de desarrollo que se imagina Cajamarca con 4 minas funcionando? Entonces, ese es el tipo de preguntas que uno debería plantearse y que a nosotros nos ocurre que deberíamos tener sobre la mesa, ¿no? Entonces, además, ¿es viable las 3 minas en la zona alta? O sea, quizás había espacio para una de las 3, pero probablemente para las 3. Si es que van las 3 minas que van a las zonas altas arriba de Cajamarca, Pamamarca y Serendín, ¿no? Pueden funcionar las 3. ¿Qué significa eso en términos de la población alrededor? ¿No? Y esa relación de población alrededor nos lleva a un tercer tema, y es la relación entre las familias que vamos a decir hiperbeneficiadas, las familias menos beneficiadas y las familias perjudicadas por un proyecto minero, que no conecta. O sea, en realidad, cuando uno mira los planes de Conga, tenían un plan de desarrollo integral, sostenible para todas las familias del cinturón alrededor, y que hasta parecía razonable. O sea, uno lo mira con ojos de gente que ha trabajado en un ejército de desarrollo, parecía un proyecto que podía tener cierto éxito, ¿no? El problema es que pasa con el comunero campesino que está un paso más allá de los caseríos beneficiarios y que no va a recibir lo mismo. Entonces hay toda una serie de lógica de cómo se reparte y cómo se articula el desarrollo con los espacios de la población y con otros estos contextos, ¿no? Un cuarto punto, rápido, es el tema del agua, ¿no? En efecto, parte del problema de la crisis, yo al final no sé, después de leer todos los peritajes, informes, si es que hay o no hay agua. La verdad, no sé si es que el balance que hace el reservorio va en realidad a sustituir o no, o va a aportar más agua o menos agua a Cajamarca. Lo que sí sé es que hay una sensación generalizada de que el agua no alcanza y está en peligro. Y además, ¿no?, hay la experiencia cotidiana de toda la población de Cajamarca que sabe que el agua no alcanza porque las redes no están hechas, no se hizo de tiempo, etc. Los técnicos dicen que si tenemos las redes suficientes, ¿no?, podemos solucionar y que haya agua suficiente para Cajamarca. Pero en efecto, hay más población, ¿no?, y el agua puede disminuir. En algún momento había un informe que decía que está bien, hay menos agua, pero no es culpa de Yanacocha, ¿no? Entonces, eso no soluciona el problema que tiene la gente, que es justamente el derecho al agua. Entonces, no importa de quién es responsable de que haya o no haya. El tema es quiénes son los responsables de que el agua no llega, genera tanto conflicto. O sea, hay caseríos alrededor de Yanacocha donde el agua le llega por cisterna. Y hay poblaciones que han ido arriba y han visto que, en efecto, el agua que les está llegando sale de un proceso de, vamos a decir así, de purificación. Y consideran que eso, ¿no?, los perjudica, aunque es justamente lo contrario. Entonces, otra vez regresamos al tema de la percepción de la población sobre, cuando uno escucha y dice, mira, el agua de Cajamarca ahora es mejor que la que tenía antes, ¿no? Por estos procesos, justamente por esos tubos que la gente considera que le perjudican. Entonces, hay un tema de información, pero sobre todo de percepción, y cómo esto se convierte en algo central. Es el tema de la zonificación económica y ecológica. Es cierto, como dice Manuel, que eso no es el instrumento para planificar el futuro, ¿no? El problema es, otra vez, qué es lo que la gente ve de esos instrumentos. Cuando uno mira la zonificación económica ecológica de Cajamarca, el espacio de la minería es de tamaño. O sea, nadie ha ni proyectado eso a que hayan más minas o menos minas, ¿no? Entonces, el problema es que es una fotografía. Necesitamos unos mapas que se muevan, digamos, ¿no?, que se puedan percibir cuál es el proceso, este mapa de Cajamarca, si es que continúa la explotación y la subida hacia las jalcas de la porción campesina sin tierras, ¿no? Y qué es lo que pasa si es que más bien fomentamos el desarrollo de ciertos espacios mineros y eso va a generar una serie de otros, afectación a fuentes de agua, a desplazamiento de población, etc. Entonces lo que necesitamos es, vamos a decir así, proyección de mapas, que no es tan difícil de hacer. O sea, es cierto que eso es una apuesta sobre lo posible, ¿no?, y eventualmente, y al final será diferente, pero no importa. Mientras tanto podemos ir pensando esta red. Pero mientras tanto la población piensa que si hemos afectado esto en zona agraria, ya eso es zona agraria, ¿no? Y es lo que piensa un campesino que participa en uno de los talleres descentralizados de discusión económica y ecológica. Entonces, tenemos una serie de problemas de qué cosa es lo que estamos haciendo. Yo creo que estamos haciendo cosas, algunas bien, unas regular, algunas no tan bien, ¿no? Pero la propia gente no tiene conciencia completa de estas cosas buenas o malas que se hacen, ¿no?
por problemas de diferencia de educación, de percepción o de posiciones tomadas, ¿no? Bueno, dos últimos temas. Yo no creo que todo el tema sea un tema de agitadores, ¿no? O sea, yo creo que más bien es al revés, ¿no? Los agitadores aprovechan el descontento, ¿no? Y aprovechan de que hay causas para levantarse y protestar. Entonces termina siendo, no es que ellos crean el conflicto, ellos se montan el conflicto y lo aumentan de vez en cuando, ¿no? Pero el tema es que hay un conflicto de base. Entonces lo interesante es esta multidimensionalidad del conflicto, ¿no? Y la forma como lo abordamos, lo trabajamos y lo convertimos, como dice la teoría de los chinos, en una oportunidad. La relación entre este proceso de, vamos a decir así, inversión minera vinculada a desarrollo, en el cual tenemos nuevos actores. O sea, y uno de estos actores es el gobierno regional. Entonces los gobiernos regionales están, vamos a decir, en un proceso de aprendizaje también. Cuando uno mira y ve lo que fueron los gobiernos regionales al comienzo, en 2002, y lo que tenemos ahora, ha habido un proceso de aprendizaje, ¿no? Y han empezado a desarrollar gerencias y cuerpos técnicos que han mejorado, tienen ciertos especialistas, tienen una serie de barreras, no solo, sino estamos Cajamarca, San Martín, que tiene unos espacios, unos ejemplos más desarrollados de planificación, en temas educativos, ambientales, tiene una serie de problemas también, porque no es un tema sencillo, porque tenemos sociedades, vamos a decir así, regionales, que no han tenido, ¿no?, práctica de autogobierno, y en el cual también disputan este espacio futuro. Entonces podemos pensar en cuál es el lugar del gobierno regional. Está claro que antes de Conga, y en muchos de los conflictos, ese lugar no existía, porque muchas de las cosas iban del Ministerio Central hasta el proyecto. Entonces, en efecto, yo tomo esa idea de Carlos de que ahora tenemos Ministerio del Ambiente, que tiene una serie de otras cosas, y tenemos otras regulaciones, ¿no?, que me parece que tienen que haber, ¿no? Y luego tenemos los gobiernos regionales, que son también actores en esta discusión. Entonces, hay todo un tema de conexión de nueva institucionalidad que está en construcción. Y yo creo en eso también, que nuestras propias sociedades más rurales, o sea, la comunidad de La Ronda, la de Cajamarca, y no solo la de Cajamarca, tienen una serie de problemas también de enfrentar a la modernidad. O sea, la minería les enfrenta a un problema nuevo que no saben tampoco manejar. O sea, algunos aprovechan como oportunidad, otros aprovechan una parte y luego ven que es también un problema, porque las comunidades están hechas para defender, ¿no?, y para protegerse y para vivir en un contexto de sobrevivencia. No están hechas para administrar riqueza. Y eso significa para ellas un problema, ¿ya? Y un problema que no saben tampoco resolver, así como no lo sabe el alcalde que tiene educación primaria incompleta. O sea, encuentra un problema en el cual estamos en una especie de proceso en el cual se podría llamar como crisis de modernidad y de transición, no al post-extractivismo en general, sino a un tipo de sociedad más compleja, ¿no?, más densa, donde las cosas no son fáciles y para el cual muchas de las cosas que sabíamos antes no son suficientes. Gracias.